Muy buenos días, en Santiago de Cali hoy, viernes 11 de febrero de 2022, siendo las 9:08 de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidos por esta personería distritalmente, resolución número 120 del 26 de mayo de 2020. Nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuación a la diligencia de audiencia dentro del proceso adelantado contra Patricia Hernández Guzmán y Ángela María Jiménez en calidad de investigadas dentro del expediente 051-2021. La presente diligencia es presidida por la doctora Luz Estela Franco Cortés, personera delegada adscrita a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretaria de la audiencia, el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permite informarle, doctora Luz Estela, que en la reunión virtual que nos ocupa se encuentra presente el doctor Alejandro Arias Pérez, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge en la misma en calidad de apoderado de confianza de las investigadas. Así también es preciso manifestar que no se encuentra presente ni la doctora Ángela María Jiménez ni la doctora Patricia Hernández Guzmán. Por último, es preciso manifestar que no se ha llegado a ningún documento con destino a este proceso. Sería todo, doctora Luz Estela. Gracias, doctor Juan Camilo. Entonces, en este estado, doctor, le doy luz a la palabra para que pueda usted presentar entonces sus alegatos de conclusión. Gracias, doctora Luz Estela y Juan Camilo. Bueno, estando en esta instancia, en calidad de apoderado de Patricia Hernández y Ángela María Jiménez, ambas de las condiciones civiles que ya conoce el despacho, procedo a realizar de manera conjunta los alegatos de conclusión para efectos de obtener y procurar la exoneración de responsabilidad disciplinaria de la presente investigación. Lo primero que con lo que quiero empezar es que el motivo de investigación, según el órgano de control, para tratar de aterrizar realmente cuál es la conducta reprochable, fue justamente no dar cumplimiento por parte de Ángela Jiménez, en calidad de subdirectora, designada como supervisora del contrato 0825, en razón a que realizó, no observó de manera presuntamente diligente las normas positivas y por consiguiente no cumplió a cabalidad con la correcta vigilancia del objeto contractual, certificando como recibido el objeto contratado, sin garantizar la participación económica. Y esto es muy importante porque lo traeré a colación más adelante. El ente de control asume que debía garantizarse la participación económica por plusvalía a la que tenía derecho el municipio de Santiago de Cali, estableciendo una afirmación que solo con un informe de análisis de elementos de hechos generadores no trae como resultado un derecho y no da como tal un derecho para absolutamente ningún actor. Respecto a Patricia, señala el ente de control que existieron presuntas irregularidades por haber omitido a su deber funcional, al no haber realizado de manera estricta el cumplimiento del numeral 20 del artículo 67 del decreto extraordinario 516 de 2016, que le establece como una de sus funciones coordinar el proceso de participación en plusvalía relacionados con la competencia del departamento. Y es importante tener en cuenta el concepto de coordinar. Veas, por favor. Más adelante vamos a hacer la coordinación. Si no está ahí arriba, entonces. Decirle que esta señora lo necesita. Ay, doctora, la estoy escuchando y me desconcentra. Qué pena, doctor. Continúa. No hay problema. Entonces, el juicio de responsabilidad que nace sobre Patricia es justamente no haber coordinado el proceso de participación en plusvalía. Entendiendo entonces las causas que dieron origen a esta investigación,
que se fundamentaron en la auditoría de cumplimiento a los recursos de plusvalía en el distrito de Santiago de Cali, vigencia 2017 a 2019, la personería, en su auto de imputación, en su auto de apertura de imputación, establece lo siguiente para cada una de ellas. Y dice, para Patricia Hernández, dice, lo anterior por cuanto la dependencia a su cargo aprobó sin una debida revisión los fundamentos técnicos y legales, las conclusiones del informe final presentado por un consultor externo contratado por el Departamento de Hacienda Municipal para el cálculo del efecto plusvalía en el plan especial de la Plaza de Toros, el cual, por una, y continúa la afirmación, una conceptualización irregularmente justificada del caso, descartó la participación de plusvalía, participación económica por plusvalía, a la que tenía derecho el municipio de Santiago de Cali, participación reglada en la Constitución y en la ley. En el caso de Ángela, señala aparentemente, la supervisora recibió a satisfacción el objeto contratado sin una debida revisión de los fundamentos técnicos y legales de las conclusiones del informe final presentado, el cual, por una irregular conceptualización, descartó la participación económica del municipio. Insisto mucho en estos conceptos porque dan lugar al énfasis que realicé durante todo el presente proceso de responsabilidad disciplinaria en la importancia de basarse en conceptos técnicos, porque cuando a mí me dicen que el diagnóstico está mal realizado por el mecánico de mi vehículo, pues yo tengo que saber quién me lo está, yo tengo que saber quién me lo está diciendo. ¿Me lo está diciendo mi papá, que no es mecánico, o me lo está diciendo alguien que cumple con todas las condiciones de idoneidad de experiencia para darme una conceptualización clara? En ese orden de ideas, tanto la Contraloría como la Personería, y más la Contraloría, incita al error a la Personería frente a determinar que frente al cálculo de la plusvalía en el caso particular de la Plaza de Toros existía un derecho, craso error, quedó demostrado que no existía un derecho, para efectos de llevar a cabo el cálculo de la participación de la plusvalía. Por la causa, y la causa fundamental justamente se daba en que el concepto rendido por Jorge Eliezer Gaitán pues carecía de elementos técnicos y jurídicos que le dieran credibilidad. Digamos que es digamos el ejercicio realizado de análisis que nos trae a esta investigación y que nos tiene en este procedimiento verbal. Queda entonces claro, doctora Luz Estela, que y demostrado además dentro de todo el procedimiento adelantado, que para determinar el cálculo del efecto de la plusvalía de la Plaza de Toros Cañaveralejo se requería de un conocimiento, de una experiencia, de una idoneidad para ejecutar ese ejercicio de la forma más adecuada posible bajo la metodología del IGAC y todos los elementos técnicos que existían. Reiteré en muchas ocasiones y quedó plasmado en los diferentes audios con el equipo auditor, puntualmente con el señor Juan Carlos Montoya, quien fue director técnico ante la Administración Central en la práctica de prueba celebrada el 31 de enero del 22, puntualmente en el minuto 20 22 segundos, 20 minutos 22 segundos al 20 27 segundos, señaló que es un tema muy técnico, no es fácil de entenderlo. Y también cuando menciona que el proceso en el minuto 9 con segundo 42 al 9:49, que el proceso como tal es muy técnico y la plusvalía es un concepto que realmente no maneja cualquiera. Era clara entonces la necesidad de contar con un profesional acreditado. Y acreditado significa con requisitos, con el cumplimiento pleno de los requisitos de idoneidad, experiencia que se exigen para contratar con el Estado, para atender este tipo de situaciones que evidentemente, como quedó probado a lo largo de este despacho, no es fácil de entender. Quedó demostrado entonces, además, doctora, que el equipo auditor, respetado por supuesto de mi parte y de las investigadas,
porque hacen un trabajo importante para el control fiscal en nuestro municipio, en nuestro distrito. No estaba conformado por personal considerado experto en la materia objeto de estudio, es decir, plusvalía, como para señalar y aseverar lo que leí en un comienzo, lo que les dije en un comienzo, frente a que Jorge Eliezer Gaitán emitiera conceptos equívocos, errados, irregulares o sin fundamentos técnicos y o legales. En ese sentido, quedó probado y fue insistente a lo largo del procedimiento verbal que el concepto técnico del cálculo de la plusvalía realizado por Jorge Eliezer Gaitán Torres tenía y tiene un mayor rigor científico que el presentado por Hernán Adolfo Lara Figueroa, dado que este primero, Jorge Eliezer Gaitán, para ser designado como profesional, como el profesional para efectuar el cálculo del efecto plusvalía, tuvo que ser calificado por su alto conocimiento y experiencia ante un proceso de concurso de méritos que nació y fue emprendido en el ejercicio de la función misional que tiene Patricia Hernández, que no era otra cosa diferente a coordinar todo el proceso de plusvalía. Y es que la coordinación nace justamente del momento en que la pelota le llega a Patricia para poder tomar la determinación y poder decidir de cómo va a ser la modalidad contractual y a quién voy a contratar y cómo lo voy a hacer. Ese procedimiento de coordinación lo hizo de manera impecable y más adelante lo hablaré y le señalaré puntualmente cuáles fueron las pruebas. Pero aquí en este punto es claro que esa idoneidad y experiencia que llevó a Jorge Eliezer Gaitán Torres a ganarse el concurso de méritos, y un concurso de méritos por su naturaleza contractual y por definición de la ley 80 y la ley 1150 y demás normas de la contratación pública, doctora, está claro que obedece fundamentalmente, y el criterio fundamental para yo escoger es la persona, es el conocimiento, es la experiencia, es la idoneidad, para poder tener un juicio, un concepto válido que me sirva de fundamento para poder tomar decisiones trascendentales en un distrito como este. En ese orden de ideas quedó probado que Jorge Eliezer cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, que es ingeniero catastral de profesión, docente en algunas entidades e instituciones educativas como la Universidad Distrital Francisco José Caldas en la especialización de avalúos, da la materia suelos y tierra de plusvalía. Ha trabajado plusvalía, quedó demostrado que ha trabajado en plusvalía desde el año 2003 en diferentes municipios del país. También en la Universidad del Rosario y en la Universidad Javeriana. Es decir, lleva más de 18 años trabajando en tema puntual, específico, en el dedo, en la uña del dedo meñique, del dedo pequeño del pie derecho, especializado justamente para poder ganarse un proceso y poder hacer emisiones reales, verídicas, científicas dentro de los procesos de plusvalía, como para que el ente de control, de manera irrespetuosa, califique en su hallazgo y califique en los motivos que dan origen a esta investigación, como que sus conceptos son irregulares, sin fundamentos técnicos y legales, sin justificación clara y adicionalmente equívocos. Jorge Eliezer quedó demostrado a través, además de su testimonio que tuvimos en el presente proceso, que actualmente es miembro de la Lonja de Propiedad de Raíz de Bogotá y de Medellín. Requisito esencial para estar habilitado para realizar el cálculo de la plusvalía. Sobre todo para no incurrir en algo normativo, doctora Luz Estela, y es que hay consecuencias penales, ¿sí?, referidas en el artículo 9 y 10 de la ley 1673 del 2013, quien no se encuentre habilitado dentro de una lonja, dentro del registro de evaluadores, para emitir conceptos de este nivel técnico y de esta experticia.
se cree aún más en la experiencia y el conocimiento del señor Jorge Eliezer cuando se ve acreditado por el señor James Arroyo, respetado profesional de la Contraloría, quien hizo parte del equipo auditor y quien lo tuvimos en este proceso verbal, quien manifiesta en su declaración dentro de esta etapa probatoria que Gaitán ha sido contratado para otros procesos licitatorios, mencionando que tiene una estructura técnica importante y que el señor Gaitán no solo conceptuó sobre este, sino sobre otros contratos, minuto 41, segundo 32, al minuto 42, segundo 21 de su diligencia. Mientras que, por su parte, al momento de realizar la balanza profesional, midiendo idoneidad y experiencia para poder tener una mayor veracidad y criterio técnico, se tiene que el señor Hernán Lara fue contratado mediante una contratación directa. Se hizo directo, a dedo, sin rigor técnico, en principio, sin desconocer que él sea un profesional loable pues, en sus diferentes especialidades. Pero tomando básicamente los criterios establecidos por Juan Carlos Montoya en la audiencia del 31 de enero del 2022, cuando se le preguntó si el señor Hernán Lara contaba con registro abierto de evaluadores conforme a la ley 1673 y a su vez con certificaciones puntuales para considerarlo un experto en plusvalía, de tal forma que nos llevara a poder emitir un juicio de valor realizado por el ente de control al señalar que existía un concepto errado, equívoco y mal justificado y fundamentado. Ante eso, en el minuto 29, segundo 10, el profesional o exdirector señaló que nosotros no necesitábamos un registro técnico como evaluador, sino básicamente dirigido a las normas que regulan el POT y el proceso urbano de Santiago de Cali, pero no lo tuvimos en cuenta. Alejandro, te lo digo con toda claridad, lo que fueron los avalúos catastrales. Minuto 29, segundo 30. Es decir, que no contrataron a un experto evaluador con el criterio y rigor técnico necesario para emitir juicios de valor, para señalar que nos encontramos ante un concepto errado, equívoco, carente de fundamento técnico y legal, sino que era alguien conocedor de normas urbanísticas que, como además quedó probado en la hoja de vida que se le entregó al despacho, pues no tiene absolutamente ni un certificado que acredite haber realizado algún cálculo relacionado con plusvalía. Por el contrario, ha sido parte de equipos de auditoría de personería, de contraloría. Es decir, su nivel de experticia está enfocado en otros escenarios y al momento de cotejarlo y compararlo y al momento de llevar a cabo un concurso, pues jamás el arquitecto Hernán Lara podría estar por encima del ingeniero Jorge Eliezer Gaitán Torres. Es decir, entonces, que resulta evidente que el arquitecto que fundó y fundamentó esta conceptualización inicial del ente de control no es experto en plusvalía, resultando entonces Jorge Eliezer la persona más calificada de mayor rigor científico para dar juicios objetivos sobre el cálculo de la plusvalía. Dado la situación anterior, tenemos entonces que, y esto va enfocado puntualmente, doctora Luz Estela, es hacia el componente de el incumplimiento de ese deber funcional realizado o no acatado por Patricia Hernández presuntamente. Porque al señalar que no coordinó el proceso de plusvalía termina siendo una afirmación que quedó demostrada a lo largo de este proceso completamente desacertada por parte del ente de control en sede auditora. En tanto, Patricia Hernández, desde el momento en que recibió la información, el informe emitido por Planeación Municipal, que es un informe preliminar, no generador de derechos, es un informe de análisis inicial, que estableció y realizó un análisis de los hechos generadores de los diferentes planes parciales o instrumentos del ordenamiento urbanístico. Una vez le llegó, a los 2-3 meses, después de haber acumulado por primera vez en la historia, doctora Lucía, porque nunca se habían hecho
tantos ejercicios de plusvalía como deberían hacerse, y eso sí se reconoce por parte del ente de control, y es que si el ente de control no está pendiente, entonces las administraciones desconocen su responsabilidad de realizar cálculos de plusvalía cuando hay un factor importante de recaudo y del fisco y mejoramiento fiscal. En ese sentido, Patricia Hernández ordenó desde su departamento administrativo de Hacienda Municipal la apertura del concurso de méritos 4131-010 del 2018, documento que fue aportado en el acervo probatorio como anexo número 3, que tenía por objeto justamente realizar el cálculo del efecto plusvalía de los instrumentos de planificación enunciados, incluyendo el PEM de la Plaza de Toros. Todo ello con fundamento en su planeación, que hace parte del ejercicio de coordinación. Una ficha EBI 22047007 encaminada a la conservación de la gestión catastral del municipio de Santiago de Cali. Realiza ella consecuentemente todo un proceso, quedando entonces demostrado y sustentada la necesidad de llevar a cabo una contratación de un experto que permita cumplir con los deberes funcionales y legales que le correspondieron al Departamento de Hacienda. Y en ese orden de ideas se agotó todo el concurso de méritos que fue adjudicado mediante la resolución 618, que reposa en el acervo probatorio como anexo número 5 al señor Jorge Eliezer Gaitán Ruiz, Gaitán Torres, quien efectivamente cumplió con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia dentro de un marco de coordinación por parte de la directora para que saliera avante este proceso y finalmente poderle asignar al supervisor del contrato, a la dependencia a cargo, porque es que el Departamento de Hacienda está compuesto por 5 subsecretarías o subdirecciones, organismos que se encuentran adscritos y vinculados al Departamento de Hacienda Municipal, que de la ordenación del gasto dependen, pero que tienen cierta autonomía, como el caso de la gestión catastral, que tiene funciones especiales que están en cabeza del subdirector de catastro. En ese sentido, fue designado como supervisor el subdirector Gotardo Antonio Ñáñez Álvarez desde el 31 de julio del 2018 hasta el 6 de noviembre, y posteriormente sería nombrada Ángela María Jiménez, una de las investigadas también dentro de este procedimiento, desde el 19 de noviembre del mismo año, ¿sí? Empezando a fungir como supervisora de este contrato para esa época. Realizando, por supuesto, y más adelante lo concluiré y lo soportaré con base en las pruebas que se aportaron, realizando pues lo que le correspondía a ella en virtud del seguimiento y aseguramiento de la ejecución del contrato. Queda aprobado entonces, doctora Luz Estela, que las actuaciones de Patricia Hernández Guzmán como directora del Departamento Administrativo, como ordenadora del gasto del contrato 825, fueron en cumplimiento de la normatividad vigente, de conformidad con los principios de la contratación pública, en ejercicio de su deber funcional, empezando y sustentado por la coordinación debida que le correspondía como directora, quedando arduamente demostrado que además nunca tuvo la intención de cometer algún acto ilícito o un acto por fuera de la norma que le atribuye una culpa, una componente de culpabilidad. Toda vez que dentro de todos los documentos probatorios allegados al despacho y que son públicos dentro de las investigaciones disciplinarias, dentro de los procesos de contratación pública, cada uno de ellos dan fe de que su voluntad, su deseo, su intención fue siempre encaminada a cumplir con su deber funcional, de acuerdo a todos los principios de la contratación pública enunciados, el manual de funciones, los fines estatales, la ley 388, que regula justamente el procedimiento de la plusvalía y su cálculo. Esto, fundado, por supuesto, en el decreto 516 de 2016, que establece justamente esa labor de coordinar todo el proceso de participación. Pero es que la coordinación no significa asegurarme plenamente de que exista la participación de la plusvalía, porque es que a mí como servidor público no me corresponde ir más allá de lo que legalmente puedo hacer con base en un principio de responsabilidad. Y ese principio de responsabilidad me lleva a ser justamente responsable con mis actos.
Si hay un tercero que emite un concepto técnico que está debidamente fundamentado, sustentado, basado en todo un equipo técnico, porque Patricia Hernández es contadora, pero basado en todo un equipo técnico adecuado para llevar a cabo estos análisis, pues mal haría yo en decir, no, eso tiene sí o sí que generar un efecto plusvalía, una participación en la plusvalía. Pues no, es que el ciudadano no está soportado a recibir cargas que no le corresponden. El ciudadano tiene que recibir lo justo, lo que corresponde legalmente. Y en ese orden de ideas, mal señala el ente de control en sede auditora y ahora en la personería, que establecen y claramente señalan que existía un derecho por parte del municipio de participar en la plusvalía. Quedó demostrado claramente en los diferentes audios, y más adelante hago alusión a ello, que tanto Jorge Eliezer Gaitán como el Juan Carlos Montoya, como James Arroyo, cada uno de los intervinientes, cuando se les preguntó que si necesariamente el informe de hechos generadores traía como resultado o consecuencia un derecho o un cálculo real de la plusvalía, respondieron todos no. No necesariamente, por el hecho de que planeación emita un concepto, un análisis inicial de hechos generadores, significa de manera sinalagmática que yo deba tener un cálculo de la plusvalía y por consiguiente participación en la plusvalía. No, para eso se hace el avalúo, para eso se contrata el tercero y para eso es que el Estado trabaja en función justamente de realizar los cálculos correspondientes. Queda entonces probado que Ángela María Jiménez, como supervisora del contrato, tenía como obligación general verificar que Jorge Eliezer Gaitán Torres, contratista, cumpliera con su objeto contractual, que no era otro diferente al de realizar el cálculo del efecto de la plusvalía, como consta y como queda aprobado en la prueba número 7, donde se hace la designación del supervisor a Ángela y en los informes de supervisión aportados. Mientras que, como lo mencioné anteriormente, no era su obligación la participación en la plusvalía. Es decir, ella no podía tomar medidas en contra del contratista para que él declarara la participación del distrito, porque en primer lugar no era experta sobre el tema de la plusvalía y segundo, porque no podía condicionar la objetividad con que Jorge Eliezer Gaitán debía realizar su estudio, obligando a que dicha participación se declarara si él no lo consideraba correcto. En ese sentido, dado que el cálculo se realizó, ella cumplió con su deber funcional, dado que como prueba en el documento denominado anexo 14, informe plusvalía Plaza de Toros, el informe se realizó. El informe incluso fue discutido, porque el informe se discutió. Ahora, quedó demostrado, doctora Luz Estela, que el informe fue aprobado por el subdirector de catastro anterior, Gotardo Antonio Yáñez, después de haber revisado en unas primeras versiones algunos elementos de análisis y mesas de trabajo que se llevaron a cabo para poder determinar si efectivamente existía o no, y fueron mesas tensas, porque así lo dijo Jorge Eliezer. Las mesas fueron extremadamente tensas porque pues cuando todos consideramos que sabemos de algún tema, pues vamos a empezar a generar, digamos, criterios, como sucede con los abogados, con los médicos, con los ingenieros, en fin. También sucede en este tipo de ejercicios, pues es evidente, pero en efecto se llevaron a cabo mesas de trabajo tal y como lo afirmó y quedó demostrado bajo agravado juramento por parte de Jorge Eliezer Gaitán Torres, quien en efecto acreditó que esto tuvo varios filtros que se sentaron en reiteradas ocasiones para poder al final dejar este informe, esta conceptualización. Y por supuesto hubo tire y afloje, pero es natural de los ejercicios de conceptualizaciones técnicas y vuelvo y reitero, de la alta complejidad técnica que implica el componente de plusvalía. En ese sentido, señalar que Ángela omitió su deber de supervisión y vigilancia es completamente desacertado por parte del ente de control, por cuanto Ángela queda demostrado con los informes de seguimiento, con su versión incluso de los hechos,
su versión libre rendida en este proceso verbal, que es una arquitecta que ha tenido rigor, que ha tenido juicio, que era metódica y que adicionalmente hizo lo que le correspondió para poder entrar a determinar la validez, o por lo menos el sustento metodológico, porque es que el sustento metodológico quedó probado porque efectivamente ese sí tenía la capacidad ellos de determinarlo. Si el sustento metodológico dado por el IGAC era consecuente y coherente por el empleado, por el contratista consultor Jorge Eliezer Gaitán. Y así fue, y así lo hizo. No podemos desconocer que cada una de sus acciones fueron justamente encaminadas a cumplir con ese deber funcional. Y no está demostrado dentro del presente proceso, doctora Luz Estela, que haya existido ánimo, voluntad, intención de Ángela de haber omitido sus funciones y dejar pasar de alto un informe o dejar de cumplir con sus funciones. Por el contrario, queda claramente demostrado que tenía la mejor intención por ejecutar un contrato y por cumplir a cabalidad con los fines que le correspondían. Vamos adentrándonos un poco frente a lo que fue la definición, cómo quedó definida el concepto de plusvalía, tanto en la versión libre como desde la perspectiva legal, constitucional y jurisprudencial sobre este tributo. Es importante tener presente para efectos de la decisión final de este proceso verbal, doctora Luz Estela, que la definición que el experto Jorge Eliezer Gaitán proporcionó dentro de su declaración rendida el 20 de enero del 22, donde establece que la plusvalía es un tributo de especial condición que se llama contribución en participación de la plusvalía. Solo se contribuiría cuando se logra el beneficio. Por eso se diferencia la plusvalía del impuesto. Acá la contribución se derrama sobre quien tiene beneficio, minuto 45, segundo 40, al minuto 46, segundo 04. La participación en plusvalía lo que busca es medir o establecer cuál es el valor o el efecto que sobre los predios genera una nueva norma, un cambio en la norma. Es decir, se supone que cuando yo le cambio a usted la norma, le mejoro el uso, le mejoro la altura, le cambio la clase de suelo, genero sobre usted unas rentas nuevas, unas rentas diferenciales adicionales. Esas rentas repercuten en el valor del suelo y hacen que el valor del suelo suba. Minuto 41, segundo 15, al minuto 41, 45. Entonces, continúa Jorge Eliezer. ¿Por qué se crea la plusvalía? ¿Cómo usted como propietario de ese inmueble o suelo, como usted es como propietario de ese suelo o inmueble, usted se queda quietica con su lote ahí? Llegó el desarrollo, llegó la nueva ciudad y le cambiaron la norma. Y su merced, digamos que es textual, se ganó un poco de recursos, entonces la plusvalía, que se llama participación, le dice, no, hagamos un favor, participemos de ese mayor valor que usted adquirió y esa finalidad es que eso se retribuya a la ciudad. Dicho apartado es tan solo una muestra de la capacidad y el conocimiento y el manejo que tenía Jorge Eliezer en la materia sobre el tributo y la plusvalía y el procedimiento para su cálculo. Y en concordancia con ello, dentro de la misma audiencia, quedó probado por medio de la declaración del miembro del equipo de trabajo de Jorge Eliezer, Darío Laverde Torres, que la resolución 1904 del 2015 sí contiene dentro de su estructura integral la existencia de la carga urbanística, también llamada como costo urbanístico. Digamos, que le han dado diferentes denominaciones, porque dentro del auto de apertura de investigación se establece que por ningún lado se dijo que correspondía el mantenimiento de la plaza de toros y la conservación del inmueble como bien de interés cultural correspondiera a una carga urbanística o un costo urbanístico o cualquier denominación que le quisieran dar. Y es que establece Darío Laverde como parte del equipo de apoyo de Jorge Eliezer, que formó su equipo de trabajo de expertos, dice que se encuentra constatado dentro del documento técnico de soporte anexo número 18 en su página 47, como se expone
en la misma audiencia a la hora 1, minuto 52, a la hora 1, minuto 55. Y dice, en el DTS, el documento técnico de soporte, el costo de restauración y mantenimiento de la Plaza de Toros durante los 20 años que exige el PEM es de 49.778.600.000 pesos. Este es el costo que debe ser considerado dentro del ejercicio de valoración en el segundo escenario. Porque es que, digamos, en los cálculos de plusvalía no podemos desatender uno de los principios fundamentales de la Ley 388 y el ordenamiento, que es el repartimiento equitativo de cargas y beneficios. Nosotros en el cálculo de plusvalía no solamente podemos considerar los beneficios, nosotros debemos considerar tanto los beneficios como las cargas entendidas como costos. En el ejercicio evaluatorio se traducen en costos. Y esto es un costo que tiene la Sociedad Plaza de Toros visto como para que la Plaza de Toros se pueda mantener, vio necesario el PEM o el Consejo Nacional de Patrimonio permitirle a la Corporación Plaza de Toros hacer este tipo de subdivisión, permitir unos usos comerciales para poder obtener estos recursos. Entonces, no podemos desconocer este costo. Y estamos viendo aquí que nosotros lo determinamos mediante el documento técnico de soporte. Lo anterior es tomado directamente del documento técnico de soporte que hace parte integral de la resolución del Plan Especial de Manejo. En este sentido, fue demostrado de manera categórica y contundente que la resolución 1904 del 2015, anexo 22, en su integralidad sí contiene las cargas urbanísticas asociadas al mantenimiento y conservación de la Plaza de Toros Cañaveralejo, configurándose entonces en un costo que debía ser considerado en la determinación del valor del terreno en el segundo escenario normativo. Después de la acción urbanística, por consiguiente, el PEM surgió de la necesidad de conceder al propietario de la Plaza de Toros Cañaveralejo fuentes de financiación para poder cumplir con la carga urbanística que normas previas le habían impuesto de mantener y conservar el bien de interés cultural. Es decir, que el PEM nace como un mecanismo de compensación de que trata el artículo 48 de la Ley 388 del 97 y no de la mera intención de habilitar un suelo para usos comerciales y de servicios. Estoy haciendo alusión a cada uno de estos elementos, doctora Estela, porque quiero, digamos que queda demostrado las actuaciones de cada una de las servidoras públicas investigadas, queda demostrado la balanza y la importancia que tiene Jorge Eliezer, considerado experto idóneo en la materia, para poder contrastarlo con el equipo que lleva a cabo juicios de valor frente a la idoneidad y la veracidad y el rigor científico del concepto emitido, que es la base fundamental de esta investigación, para adentrarme un poco en cuáles fueron esos criterios que quedaron demostrados y la metodología utilizada y sustentada en normas, porque es que no fueron caprichosas, fueron normas, para poder establecer que realmente nos encontramos a un concepto, sí, que puede que mucha gente no esté de acuerdo, como suele pasar en otras ramas profesionales, pero es un criterio, es un concepto que guarda coherencia técnica, legal y científica que sirvió de sustento para tomar una decisión. Entonces, de acuerdo con ese documento técnico, el cálculo de la plusvalía solicitado por el Departamento de Hacienda en ejercicio del contrato celebrado de consultoría, que reposa como anexo 14 dentro de los acervos probatorios de esta investigación, concluye que, teniendo en cuenta que las zonas A y B de la Plaza de Toros de Cañaveralejo no presentan hechos generadores de plusvalía y que la zona C, a pesar de presentar hechos generadores de plusvalía por modificación en el régimen o zonificación de usos y mayor aprovechamiento, no concreta el beneficio económico dado el costo de la conservación y mantenimiento del bien de interés cultural que corresponde a una carga urbanística, artículo 36 del PEM. Por consiguiente, no hay efecto plusvalía sobre el predio en mayor extensión de la Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali,
por la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección mediante la Resolución 1904. Dado que el documento está construido por un equipo experto dirigido por Jorge Eliezer Gaitán, que como se ha demostrado cuenta con la idoneidad adecuada y calificada para asuntos de plusvalía, es por eso que su conclusión debe ser tomada en cuenta sin discusión. Ahora, es clave entender que independiente de la denominación que le demos, doctora Luz Estela, carga, costo y demás, es clave que dentro de los principios establecidos en la Ley 388 le corresponde al evaluador, ¿sí? En cabeza, digamos, trasladándole la función que le ha dado el Estado de realizar el avalúo del cálculo de la plusvalía y por consiguiente su participación. Es clave también tener en cuenta que dentro de la balanza tiene que haber un equilibrio de cargas y beneficios. Y esas cargas y beneficios no pueden entrar a desconocerse. El ente de control realiza un análisis aislado, ¿sí? En principio, solamente de la zona C sin considerar la integralidad de la zona y sin considerar que toda esta subdivisión material emanaba de una resolución, de una autorización, de un PEM, que el propósito fundamental es su conservación, es que no es otra, es que mal haría yo en establecer un instrumento de planificación urbana desconociendo la existencia de una serie de costos o gastos asociados al mantenimiento de un bien de esta categoría. Y es que plazas de toros, pues hay pocas. En Cali no hay más, es la única plaza de toros. Y esa plaza de toros, por su categoría, porque es que fue construida hace muchísimos años, tiene un valor intrínseco que es necesario mantener y conservar. Además que su tratamiento, sin entrar a justificar por qué 49.000 y no 1.000, pues su tratamiento es especial por su condición particular patrimonial. Y todos los bienes de interés patrimonial tienen una alta complejidad desde el punto de vista de su conservación y restauración. En ese orden de ideas, pues no podría uno entrar a señalar, como se ha establecido en el auto de apertura, que nunca se hace alusión en los actos administrativos frente a las mencionadas cargas y si estas las compensan económicamente o no. Es claro que emanado de la base de los principios, y eso quedó demostrado en este ejercicio probatorio, que debo hacer un equilibrio de beneficios y costos. Y esos costos le corresponden en principio asumirlos ¿a quién? Al propietario de un inmueble, al propietario que tiene el bien de interés cultural, en este caso la Sociedad Plaza de Toros. Es por eso que consideramos y considero pertinente, ya para terminar, señalar que todo el ejercicio realizado por Jorge Eliezer Gaitán Ruiz, que sirvió de base para ser aceptado por la supervisora y dentro del marco de la coordinación por parte de la directora, que en principio dentro de los roles está claro que es que ella le da la responsabilidad al supervisor para que verifique las calidades y las condiciones técnicas de entrega de los productos, de los bienes, obras o servicios. En ese orden de ideas ambas cumplieron con sus roles y sus papeles, porque además tenían un experto en una materia que les daba tranquilidad, pero que a pesar de la tranquilidad que podía llegar a generar, pues quedó demostrado que en efecto sí existió criterio, sí existió discusión y sí se llevaban a cabo mesas de trabajo para poder asegurarse que el concepto tenía la solidez, tenía la metodología, tenía la estructura que corresponde tener en los diferentes avalúos. De lo contrario, Jorge Eliezer Gaitán Torres no tendría ni las condiciones del registro de evaluadores y a lo mejor su profesión estaría hace mucho rato en tela de juicio en Colombia, como quedó demostrado que lleva más de 18 años ejerciendo esta actividad. Queda entonces probado que el actuar de Patricia Hernández y de Ángela fue diligente en cumplimiento de las funciones que desempeñaron como ordenadora del gasto y como supervisora respectivamente, mostrando en todo momento siempre la intención de cumplir con las normas y de actuar de manera coordinada a los fines del Estado, pues es así como no se reúnen los requisitos necesarios que efectivamente puedan conducir al convencimiento de la ocurrencia de una conducta o comportamiento estipulado en el Código Disciplinario Único, que directamente pueda ser considerado como causal de incumplimiento de deberes o extralimitación de las funciones de los servidores públicos. Entonces, vamos hasta aquí, doctora, los alegatos de conclusión para efectos de que
queden incorporados dentro de la presente investigación y se los enviaré en los siguientes minutos a Juan Camilo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, con eso quedamos ya concluida esta etapa de alegatos de conclusión. Entonces, para que podamos fijar fecha de fallo. Juan Camilo, ¿me colaboras? Claro, doctora, ya le reviso la disponibilidad. Tendría fecha para el miércoles 16 o jueves 17, como usted guste. Jueves. Jueves 17, doctor. Doctor Alejandro. Permítame, ya estoy verificando aquí en la agenda. La próxima semana, jueves 17. Sí. Perfecto, sí. Jueves 17, entonces, Juan Camilo. Vale, doc. ¿En horas de la mañana o de la tarde? No, en la mañana está bien. Sí, en la mañana. ¿Ya la decisión? Sí, sí, doctor, pues me paso un poquito del tiempo establecido debido a, pues, como la complejidad del tema. No hay Entonces, problema. hay Que para tomar un buen fallo. listo. Doc, ¿me lo puede enviar la versión de una vez para anexarla al acta de la audiencia y terminar? Sí, ya te la estoy. Te la mando en Word, ¿cierto? Sí, señor. Tengo otro Juan Camilo aquí, siempre me aparece de primerito y le he mandado ya varias veces en lugar de mandarte a vos y me dice, doctor, usted sí me iba a mandar eso a mí o era otro Juan Camilo. Ya te lo mandé. Doc, quedan incorporados en todos los documentos. Los alegatos de conclusión. Vale, entonces en este estado y siendo las 9:56 de la mañana, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo jueves 17 de febrero de 2022 a las 9 de la mañana, oportunidad en la cual se reanudará la presente. En constancia no se firmó por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrados la presente decisión. Gracias, Juan Camilo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alejandro. Gracias, doctor Juan Camilo. Gracias a usted, doctora. Tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Ella no, tiene conmigo,